Buen día, Misión Ixtapaluca. Buen día, hermanos en Cristo, y buen día, amigos que nos acompañan. El título del estudio de hoy es Babel. Y para entender un poco mejor la necedad del ser humano en cuanto a su corazón duro, por no querer ceder, por no querer obedecer, vamos a presentar una pequeña exposición, un pequeño video en dibujos animados que nos harán pasar un buen rato, pero a la vez entender el principio de la necedad en el ser humano. Así es que comenzamos con eso. Adelante. Pues este es el principio de la necedad y ojalá no seamos de ese tipo de personas intolerantes en el aspecto de nuestra relación con Dios, que a veces no toleramos sus mandamientos, se nos hacen gravosos, aunque la palabra dice que no deben ser gravosos. Bueno, pues quiero que disfruten un poquito este paisaje. Este paisaje no es una fotografía, es una pintura y me sorprende los detalles, la manera en que las sombras, la luz están expuestas y bueno, una obra de arte. Bien, vamos a iniciar entonces con una alabanza que nos recuerda lo que olvidaron ahí en esa región de Babel, que solamente es Dios y nadie más en sus tres personas. ¿A quién tengo yo sino a ti?, dijo el salmista. Lo vamos a decir igualmente nosotros también. ¿A quién tengo yo sino a ti? Fuera de ti no quiero nada. Mi corazón desfallecía, mas mi fuerza eras tú.
puesto en ti mi esperanza para contar todas tus obras. Mi carne desfallecía, mas mi roca eras tú. Castillo y refugio eres tú, fuerza de mi salvación, eres tú, Señor. ¿A quién tengo allá sino a ti? Pero de aquí no quiero nada. Castillo y refugio eres tú, fuerza de mi salvación, escudo, estandarte eres tú, el sol de justicia eres tú, Señor, eres tú. ¿A quién tengo yo sino a ti? Fuera de ti no quiero nada. Fuera de ti no tengo nada, ni quiero nada. Bien, vamos a iniciar. Vamos a ver con el título de Babel, el capítulo 11 de Génesis 11, versículos 1 al 9. Y es una narración sencilla, pero nos va a dejar una muy buena enseñanza. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Antes de iniciar, quiero dejar claro, hacer una separación muy clara entre lo que es religión y lo que es cristianismo. Voy a leer 3 definiciones de lo que en algunos diccionarios se habla acerca de la religión. Dice, credo y conocimientos dogmáticos sobre una entidad divina. Implica un vínculo entre el hombre y Dios o los dioses. Otra definición dice, conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. Una más, este es de Nat Geo.
Dice que la religión es el resultado del esfuerzo del ser humano por contactar con el más allá. Bueno, ninguna de esas definiciones son las que describen realmente el cristianismo, porque el cristianismo, para empezar, no es una religión. Algunos lo han clasificado como un estilo de vida, pero tenemos que entender que no es tampoco un estilo de vida. Cualquier otra religión puede tener un estilo de vida bueno, y eso no garantiza que sea verdad el fondo de esa religión. Así es de que no es una religión, no es un estilo de vida. Entonces, ¿qué es? Es una persona, es una relación con esa persona, una relación viva, una relación personal con ese Dios al que adoramos y con esa persona que nos lleva a ese Dios, la persona del Señor Jesús. Él mismo lo dijo, nadie va a ir al Padre si no es por mí. Voy a poner dos ejemplos de lo que es una relación personal o entender que es una persona viva. Hace muchos años había un periódico que se llamaba Novedades y una vez salió un desplegado que sería a la mitad de la plana, toda la hoja y a la vuelta igual, la mitad, todo lo que es lo largo. Y en la primera parte decía, Dios ha muerto, y la firma Nietzsche. Da uno la vuelta y decía, Nietzsche está muerto, firma Dios. Ahí nos está hablando de esa verdad, es un Dios vivo, un Dios que está presente. Nietzsche murió con sus ideas, con su locura, en su excremento, dice la historia, y él murió así. Dios sigue vivo. Otro ejemplo que quiero poner es, decía una persona, estaban discutiendo dos personas, un cristiano y un ateo, y el ateo le discutía al cristiano, no, es que tu Dios está muerto. Y el cristiano le respondía, no me digas, ¿cuándo murió? Y le respondía el ateo, tiene años que está muerto. Y el cristiano le responde, eso no es posible, yo acabo de hablar con él esta mañana. Y bueno, con eso queremos dejar entendido que cristianismo no es una religión, no es un estilo de vida, es una persona y es una relación viva y personal con esa persona por medio del Señor Jesús, viva y personal con Dios. Y para poner unos textos bíblicos que nos confirmen esto, vamos primero a Hebreos 10, 18. Perdón, Hebreos 10, del 18 al 20. Nos está hablando ahí del Señor Jesús como sumo sacerdote y la obra que Él realizó en la cruz. Y nos dice 18, pues donde hay remisión de estos, de los pecados, no hay más ofrenda por el pecado, lo que Él hizo fue suficiente. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, que es la misma presencia de Dios, por la sangre de Jesucristo, el camino que nos abrió, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Esta es la obra del Señor Jesús y es una obra que nos lleva a una relación personal con Dios, una relación personal con el Señor Jesús, una relación personal con Dios el Padre. Es un cara a cara y lo vamos a ver cara a cara ya que estemos en su presencia real, esa presencia real en espíritu me refiero, porque estamos en una presencia real desde ahorita, pero es una presencia ya donde dice que todo será quitado y todo terminará, pero estaremos cara a cara, le veremos tal como Él es. Primera los Corintios 1, 9 y 10. Igualmente Pablo está dando esa enseñanza a la iglesia de Corinto y dice así, fiel es Dios por el cual fueron llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Fuimos llamados a una comunión, fuimos llamados a una comunión, a una relación personal. Les ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa
y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Este es lo contrario a lo que pasó en Babel, donde hubo una confusión de lenguas. Pablo nos dice, tengan esta comunión con el Señor Jesús y entre todos, en esa unidad que tienen, hablen todo lo mismo, no haya divisiones entre ustedes, no haya confusión espiritual en cuanto a doctrina entre ustedes, que es lo que estamos intentando, ¿verdad?, en estos estudios, en estas reuniones. Bien. Nos vamos ahora al libro de Jeremías, el profeta Jeremías, capítulo 9, versículo 24. El capítulo 9, versículo 24 nos está hablando de los juicios de Dios sobre Israel y nos está diciendo en este versículo específico qué es lo que Dios quiere de nosotros para Él. Dice así, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que tengamos esa comunión íntima y personal, quiere que lo entendamos y le conozcamos. No le podemos ni entender ni conocer solamente de oídas. El propio Job dijo una vez, de oídas, antes de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. No son los ojos físicos lo que lo van a ver. Podemos ver la creación de Dios con los ojos físicos, pero con los ojos espirituales podemos ver que Él está presente, que cuando oramos Él está presente, que cuando vamos en la calle Él está junto a nosotros, que en cualquier circunstancia difícil que pasemos, Él está ahí. También el apóstol Pablo, la vez que se presentó a su juicio, pues en su parte humana decía, en mi primer juicio todos me abandonaron, pero termina diciendo, pero el Señor estuvo conmigo. Así es de que no importa aún la situación más crítica que estemos viviendo, el Señor está con nosotros. Es una persona viva, tenemos una comunión real y viva y personal con Él. Esto es el cristianismo, no una religión, no un estilo de vida. Sí, el cristianismo nos va a llevar a un estilo de vida, pero básicamente es una relación personal, una relación donde somos uno con Él. Como dice la Biblia, ustedes en Cristo, Cristo en ustedes. Bien. ¿Y por qué nos llamamos cristianos? Bueno, esta palabra cristiano viene del griego y significa pequeño Cristo. Posiblemente la predicación del apóstol Pablo, la predicación de los creyentes, dio pie para que usaran ese término contra los cristianos. Dice así en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Posiblemente en base a esta predicación de que ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, cuando se les compartía que el Señor Jesús tomaba dominio, entraba a nuestras vidas y tomaba su trono del corazón, la gente no lo entendía bien y lo tomó como una burla, ¿verdad? Y por eso es que les llamaban a los cristianos. De hecho, ahí en Antioquía fue el primer lugar donde se les conoció con el sobrenombre de cristianos. Era una burla en ese momento, pero hoy debe ser un gran honor para el que se autodenomina o para el que es reconocido como un cristiano. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo que todo lo que hacemos es para Él. Todo lo que hacemos es para agradarle a Él, para servirle a Él. Un buen ejemplo lo tenemos en Colosenses 1:10, que dice así: para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, toda nuestra vida como cristianos, el que es verdaderamente cristiano, toda la vida gira alrededor
del Señor Jesús. No gira alrededor de la religión, no gira alrededor de una persona, no gira alrededor de un sistema, unas reglas, no, gira alrededor de la persona del Señor Jesús y Él nos va guiando en cada una de las áreas de nuestra vida. Por eso dice que anden como es digno del Señor, agradándole en todo. Nuestra vida está dividida en varias áreas, en el trabajo, la familia, la escuela, la comunidad, intereses personales, deporte, todo está fraccionado el corazón. Quiere que le entreguemos un corazón íntegro, integrado en una sola pieza para Él, y en esas áreas vamos a ir agradándole también en todo. Dice, llevando fruto en toda buena obra. ¿Qué es la buena obra? Hemos dicho, es la obediencia a la palabra de Dios. Son las buenas obras. Y bueno, creciendo en el conocimiento. Otra vez vamos a tener esa comunión personal. ¿Cómo le voy a conocer? Bueno, cuando le voy teniendo esa plática, yo hablo y Él me responde. ¿Cómo le hablo? En la oración. ¿Cómo me responde? En su palabra. Es un diálogo que tenemos, no es un monólogo. Y el propio Señor Jesús nos dice en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Nuevamente nos hace el énfasis de conocer, conocer, conocer. Y no se puede conocer a alguien si no se está con esa persona. Así es de que el cristiano es el que tiene una relación viva, personal, con un Cristo vivo, con un Dios vivo. Así es de que ese viene a ser el cristianismo. Una vez aclarado esto, ahora sí damos inicio a nuestro estudio. Estamos en el libro del Génesis y un antecedente para entender mejor este principio de Babel. Vamos al capítulo 5. Capítulo 5 del Génesis nos habla de la descendencia de Adán y termina este capítulo en Noé. Nos habla de que fue el último personaje del que se habla en ese capítulo. Bien, capítulos 6 al 9 nos habla acerca del diluvio y termina con la embriaguez de Noé. Eso no lo hemos visto, pero quiero dejar una anécdota que leí una vez en un libro, se llama el libro La zarza ardiente, y acerca de la embriaguez de Noé. Dice esa anécdota. Noé, una vez que descendió del arca, ofreció sacrificios a Dios, levantó su altar y ofreció sacrificios a Dios. Después, él fue y plantó la primera viña, pero esa primera viña la plantó y la sembró primeramente con sangre de mono, con sangre de oveja, y luego la regó con sangre de mono, después la regó con sangre de león, y después la regó con sangre de cerdo. Y dice, por eso es la razón por la cual cuando la gente se pone a tomar, primero están tranquilitos, como corderitos, quietecitos. Toman un poco más y se ponen de graciosos, empiezan a hacer sus monerías, empiezan siguen tomando más y entonces se ponen agresivos, no hay quien se les ponga, son los leones con el que venga, y siguen tomando más y terminan como cerdo, ¿verdad? Vomitados y en su propia suciedad. Es una leyenda hebrea, así es de que se las paso al costo. Bien, nos habla entonces acerca del diluvio y la embriaguez de Noé. Y el capítulo 10 nos habla de la descendencia de Noé. En el capítulo 10 vamos a fijarnos en 2 versículos. Más bien del 8 al 12. Capítulo 10, versículos 8 al 12 dice, está hablando de la descendencia de Noé, y entre ellos dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová.
y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Akkad, Calne en la tierra de Sinar. Hasta el 12. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Bueno, nos vamos a fijar en Nimrod, en este caso. Dice, está Cus, Nimrod, y él engendró después a Cam. Cus, que significa negro, Nimrod, que significa rebelión, y Cam, que significa caliente. Nimrod, aquí es el personaje que sobresale, Nimrod, pero como hemos dicho, su nombre significa rebelión. Y esa rebelión vemos que comenzó desde antes, ¿verdad? Mucho antes. En los cielos, Satanás se rebeló y fue expulsado. Esa rebelión después se manifestó en la tierra con Adán, y vino la caída y expulsado del paraíso también. Esa rebelión se extiende en la humanidad, que fue lo que motivó el diluvio. Se terminó con toda la humanidad que había en ese momento, animales también, y se reinicia una nueva vida ahí con Noé y su descendencia. Persiste en los después de Noé, que se comenzó la humanidad nuevamente a poblar la tierra. Bueno, siguió esa rebelión en esa humanidad y lo vemos muy claro en los corazones del pueblo de Israel, ¿verdad? Dios tuvo que tratar mucho con ellos. Pero también lo podemos experimentar y lo estamos experimentando en nosotros y en nuestra sociedad. Estamos viendo cómo en todas las sociedades del mundo el Dios está siendo olvidado, está siendo quitado de las vidas de las personas, está siendo hecho a un lado, no es importante. ¿Qué es lo que nos dice Jeremías? Jeremías 2:19. Dice así: tu maldad, le está hablando Dios a su pueblo, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Le está hablando al pueblo, a su pueblo, pero aquí estas palabras caben para toda la humanidad. Y le dice a la humanidad, ¿sabes qué? Tu maldad, tú estás sembrando y lo que estás sembrando lo vas a cosechar. Tu maldad te castigará. Tus rebeldías te van a condenar. Esa rebeldía que estás experimentando, que estás practicando todo el tiempo, te va a llevar a la condenación. Ve que es malo y es amargo que tú hayas dejado a Dios, que falte el temor de Dios. El temor de Dios, recuerden que es respeto, reverencia, honra, lo que Él merece. Que falte mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos, que va a usar cualquiera de sus ejércitos para ejecutar los juicios. Pero bueno, entonces vemos que esa rebelión, que significa Nimrod, comienza desde el Edén, desde antes del Edén, desde el cielo, y hasta nuestros días se sigue experimentando. Y vamos a ver esas palabras que califican a Nimrod. Dice que él era vigoroso cazador delante de Jehová. Y al principio nos suena como un elogio, ¿verdad? Ah, vigoroso cazador, muy reconocido, muy famoso. Pero dicen algunos teólogos que esa expresión más bien se está refiriendo a... Era un hombre que retaba a Dios. Recordemos que dice el versículo 11, versículo 10, dice, fue el comienzo de su reino, está hablando del reino de Nimrod, de su reino Babel. En otras palabras, Nimrod fundó ese reino de Babel, ese reino de la confusión. ¿Y qué es lo que cazaba Nimrod? Vigoroso cazador, alguien que retaba a Dios, pues no cazaba animales precisamente, cazaba seguramente almas, las almas de las personas por el tipo de enseñanzas que en Babel se empezaron a hacer famosas entre toda la humanidad.
Nimrod básicamente es un tipo del anticristo. Esa palabra anticristo tiene dos acepciones. Anti significa en contra de, está en contra de Cristo, pero también significa en lugar de, se quiere poner en lugar de Cristo. Y un buen ejemplo lo tenemos en 2 Tesalonicenses 2, 3 y 4. Capítulo 2, versículos 3 y 4, que dice: nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá esto, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Va a ser un hombre malvado, un hombre que se va a rebelar ante todo, de todo y contra todo. Claro que al principio no se van a presentar como ese hombre maligno. Va a ser un hombre condescendiente que trae soluciones y respuestas a muchos de los problemas de la humanidad. La humanidad lo va a reconocer y va a hacer un pacto a favor del pueblo judío. Les va a permitir reconstruir su templo y van a estar muy contentos ellos. Pero, dice, después de cierto tiempo, este personaje se va a levantar y se va a oponer a todo lo que sea Dios y se va a poner él como Dios en el templo de Dios. Se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar como Dios. Así es de que es el inicio de las religiones, vamos a llamarle así, ¿verdad? Aunque podemos decir que desde Adán y Eva ya estaba esa tendencia de que el hombre hiciera sus religiones, formara su propia religión, cuando, como dijimos, se confeccionaron sus túnicas de hojas. Y Dios les dijo, no, esa no sirve, esa fue obra tuya. Lo que sirve es lo que yo te dé, y le dio pieles de animales. Tuvieron que ver cómo moría un cordero, un animalito, y ver cómo se desangraba, y Dios les cubrió ese pecado, vamos a llamarle así, el pecado, su desnudez espiritual. Bueno, entonces Nimrod fundó ciudades paganas, así como Nínive. Ya si alguien conoce la historia de Nínive, era una ciudad pagana que Dios, de hecho, por su maldad, la iba a destruir completamente a todos. Pero bueno, Dios tuvo misericordia de Nínive, mandó a uno de sus profetas, Jonás, y Jonás no quería ir, pero bueno, tuvo que ir, y Jonás dio un mensaje tan corto que se ve que no tenía ganas de ni que se salvaran ni de darlo. De aquí a 40 días, Nínive será destruida, punto. Y ya, eso fue todo, y luego se subió a una loma para ver cómo Nínive era destruida. Pero bueno, Dios tuvo misericordia, el pueblo entendió el mensaje, se arrepintieron, desde el rey hasta todos los animales. Dios salvó a Nínive. Jonás se enoja, pero aprende una lección que Dios le da también. Bueno, entonces Nimrod fundó esa ciudad pagana como Nínive. Y estamos viendo que algunos obedecieron, cumplieron con el mandato de Dios de esparcirse sobre la tierra, pero ya vimos que él fue el que fundó el reino, no dice la ciudad, el reino de Babel, un reino maligno, un reino oscuro. Otros reinos más que se mencionan ahí, Erech, Akkad, Caine, que significan longitud, castillo y fortaleza. Qué raro, ¿por qué dicen eso? Pues por algo seguramente Pablo nos dice en 2 Corintios 10:4 lo siguiente. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Qué es lo que significa esos otros reinos, verdad? Longitud, castillo, fortaleza. Así es de que, bueno, la palabra Babel, el nombre de Babel, ya vimos que significa confusión, pero también significa otra cosa más tenebrosa. Significa puerta a Dios o puerta a los dioses. Y en el primer caso, de confusión, pues vemos que realmente de ahí en adelante ha habido una serie de confusiones
en los gobiernos civiles, pero también en la parte espiritual, la puerta a Dios o a los dioses, hemos visto que hay una confusión espiritual en las iglesias. Nadie habla el mismo lenguaje. Pablo ya vimos que dice que todos hablan lo mismo, el mismo mensaje del Evangelio, el mismo principio, pero vemos que hoy en día se ha hecho una mezcolanza de enseñanzas y de modas y de mensajes que no tienen nada que ver con el espíritu real de la Biblia, en todo su contexto, en una sana doctrina, en una sana interpretación. Bueno, ahorita vamos a ver un poco de eso. Dios dio un mandato claro después del diluvio, un mandato que no había lugar a dudas. Dice así, Génesis 9:1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos, y llenen la tierra. Esa es la orden. Reproduzcanse, vuelvan a poblar la tierra. Esa fue la orden. Bueno, algunos la obedecieron y fundaron algunas ciudades por allá, pero muchos no cumplieron con esa orden. Se ve que una gran mayoría se empezaron a unir, empezaron a ponerse de acuerdo y deciden iniciar lo que podríamos llamar hoy en día un gobierno mundial. Un gobierno mundial donde tendrían una autoridad civil y una autoridad espiritual. El pueblo tiene una sola lengua, se pusieron de acuerdo. Inician ese gobierno, que no es un gobierno teocrático, es un gobierno totalmente sin Dios. No quieren a Dios en su gobierno y deciden iniciarlo solamente ellos. Ese mismo principio vemos que se aplica hoy en día. Hoy en día todos, tanto gobiernos civiles como gobiernos espirituales, están hablando el mismo lenguaje, se han puesto de acuerdo. Y ese mismo lenguaje es la palabra yo. Yo y nadie más, dice una parte de la Biblia, refiriéndose al maligno, ¿verdad? Yo y nadie más. Y es lo que está hablando la gente, es su yo. Esto es para mí, esto es mío, mi, yo. Todo es el yo. Y la gente se ha puesto de acuerdo y está sacando a Dios de sus vidas porque debe ser como yo lo digo, debe ser como yo lo interpreto, debe ser como yo pienso. La Biblia dice que debemos tener la mente de Cristo. La mente de Cristo está en su palabra. Así es de que vamos absorbiendo su palabra, vamos a absorber la mente de Cristo. Pero como hemos dicho, en la sana interpretación, en todo el contexto de toda la palabra, no nada más de ciertos pasajes. Bueno, entonces ya vimos en el versículo 1 de Génesis 11 ese principio. Todos tenían un mismo lenguaje, por lo tanto, se aprovecharon de eso, se pusieron de acuerdo. Versículo 2. Aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Bueno, esa gran peregrinación que salió encuentra una llanura. ¿Y una llanura qué es? Voy a leerles la descripción de lo que es una llanura. No es un altiplano ni es una meseta. Dice que es una gran planicie menor a 200 metros sobre el nivel del mar, normalmente con curso de ríos. En otras palabras, una tierra fértil se veía, así como Lot se dejó llevar por las tierras que vio cerca del Jordán más fértiles y dijo, yo quiero estas. Y Abraham le dijo, bueno, pues vete para allá, yo me voy para allá. Y así la gente vio esa gran planicie y dijeron, qué bonita, mira, aquí cabemos todos y aquí, mira, podemos hacer una gran ciudad y aquí nos vamos a establecer. Y se pusieron de acuerdo. Versículos 3 y 4. Se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra.
vamos a unos detalles que parecen insignificantes, ¿verdad? Les agrada el lugar, para empezar. No consultan a Dios. Desde ahí comienza ya el gran problema. No consultaron a Dios en el quedarse en ese lugar. Dios dio la orden, espárzanse sobre la tierra. Ellos dijeron, no, pues aquí está re bonito, aquí nos quedamos, no consultan a Dios y se quedan ahí. Deciden desobedecer el mandamiento de Dios, se establecen ahí y uno dice, bueno, está bien, ya se establecieron. Y eso que dice de que cambiaron la piedra por ladrillo y mezcla por asfalto, pues, ¿qué tiene de raro, no? Pues está bien, ¿no? Pero tiene una enseñanza espiritual también. Son verdades espirituales. ¿Por qué? Vamos a verlo. La piedra es un material natural, creado por Dios, natural y muy resistente. ¿Y ellos qué hacen? Lo cambian por el ladrillo. ¿El ladrillo cómo se hace? Pues tienen que ellos hacer su mezclita, coserlo y darles la forma con el molde que ya tienen. En otras palabras, el ladrillo es diseñado y elaborado por ellos mismos. De nuevo, está representando las religiones falsas. Ellos no quisieron tomar las piedras que eran firmes y útiles. Ellos decidieron hacer sus propios ladrillos. ¿Qué nos dice Primera de Pedro 2:5? Es una carta que escribe a los cristianos y Dios no dice que somos ladrillos, dice, ustedes también, habla a los cristianos, ustedes también como piedras vivas sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, Dios nos toma así como estamos y Dios nos labra. Y entonces, como piedras, no hace ladrillos, nos labra, así como piedras que estamos, nos da la forma que Él quiere y nos pone en el lugar que Él quiere dentro del cuerpo de Cristo. Nos da ese lugar de acuerdo a los dones espirituales. Por eso dice, edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Bueno, pues la gente quiso hacerlo nuevamente a su manera y se formó su propia religión, se formó su propia manera de hacer esa ciudad. Otro ejemplo de lo que es las piedras naturales. En el templo de Jerusalén, cuando Salomón lo construyó, él no usó ladrillos, él usó piedras labradas y las piedras no se labraron allí, fueron labradas en otro lado, fueron traídas ya labradas y colocadas en forma precisa en su lugar. Vámonos a primer libro de Reyes, capítulo 6, versículo 7. Dice así, está hablando de la edificación del templo. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Dios no quería que metieran esas herramientas diseñadas por el hombre en la casa de Dios. La piedra tenía que ser labrada en la cantera y llevada ya así labrada para entonces sí meterla a la casa de Dios. Entonces, otra vez, no usó ladrillos, usó piedras labradas. Y bueno, cuando dice que asfalto en lugar de mezcla, bueno, pues ahí, ¿qué tiene? Pues es algo natural, así como la piedra. Pues sí, pero aquí ahora vamos en sentido opuesto. El asfalto representa lo mismo, la falsa religión, el hombre diseñando su propia religión. ¿Por qué? Porque el asfalto es sencillo, ahí está, es cómodo, solamente lo calentamos y es muy maleable y lo colocamos, lo pegamos todo. O sea, es fácil de manejar. Y bueno, a la gente le gusta
una religión fácil, una religión donde no se comprometa uno mucho, donde no haya ese decálogo que Dios ha establecido, que Dios sea más permisivo. Yo quiero modelar a Dios a mi manera. Es vivir como yo crea que es mejor. Yo me doy mis permisos y, bueno, yo manipulo esa parte, ¿verdad? Entonces, el asfalto eso es lo que representa la misma religiosidad que el hombre diseña, ¿verdad? Es sencilla, en esa religión es sencillo, es muy cómodo, puedo manejarla como yo quiero. En cambio, la mezcla, ¿qué requiere? Requiere un conocimiento, requiere sabiduría, requiere un esfuerzo, requiere un cálculo, es un esfuerzo espiritual lo que se requiere. Bueno, es algo que Dios le pidió a Josué, ¿verdad? Vamos a Josué 1, 7 al 9, que dice así, una exhortación de Dios para Josué. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces, ¿qué es lo que representa el asfalto? Lo cómodo. Yo lo manejo como yo quiera. ¿Qué es lo que representa la mezcla? Un esfuerzo, un cálculo, un pensar, sabiduría. ¿Qué tanta cantidad lleva de agua? ¿Qué tanta de arena? ¿Qué tanta de cemento? ¿Qué tanta de grava? Y la mezcla es un esfuerzo que se hace, ¿verdad? Y ese es el principio del cristianismo. Hacemos un compromiso con Dios y nos esforzamos por agradarle a Él y seguir sus normas como Él lo pide, no como uno lo quiera manipular, sino tal y como Dios lo dice. Y cuando decimos tal y como Dios lo dice, nos estamos refiriendo, otra vez, repetimos, a la sana interpretación de todo el contexto de la Biblia, ¿sí? Para que se entienda mejor, para que no andemos agarrando pedacitos nada más y aplicándolos ahora sí, a nuestra forma maleable de manejar la Biblia. No, debe ser de acuerdo a una sana interpretación a todo el contexto del espíritu de la Biblia. Bien, entonces, ¿qué hizo el pueblo? Decide formar un gobierno mundial con un poder político y un poder religioso, pero todo en independencia de Dios. No quieren el consejo de Dios, no se lo pidieron, ellos se dijeron a sí mismos, edifiquemos, nosotros lo vamos a hacer, hagámonos un nombre, vamos a ser famosos. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Pues está pasando lo mismo. Hoy en día la gente está haciendo religiones nuevas, cada rato salen nuevas religiones. Ya el famoso Cristo de Puerto Rico, ¿verdad? Que ya se murió de cáncer, que se decía que él era Cristo en carne humana, y ahora su esposa se quedó como ella es Cristo, dice ella, que es Cristo en su carne. Una coreana que dice que es Cristo también, otro que anda por ahí por Rumanía, que es Cristo. Bueno, todos están haciendo sus propias religiones. Las clásicas que ya conocemos, testigos de Jehová, mormones, adventistas, bueno, todo se dan sus propias interpretaciones, los modernos mesiánicos que están saliendo cada rato, bueno, pues están tomando de lo suyo propio, están edificando su propia religión, están haciendo un hombre, ¿verdad? Un hombre famoso, porque hoy en día el famoso es el personaje, ¿verdad? Ahí tenemos los personajes, el famoso Cash Luna, el famoso Guillermo Maldonado, es su iglesia, ¿verdad?
Nosotros conocimos uno que de la iglesia donde salimos, que se anunciaba Centro Cristiano tal, fundador tal, y él es el famoso, él fue el que fundó. Yo pensé que el Señor Jesús había fundado su iglesia, pero bueno, ahora resulta que ya hay otro fundador. Pero ese es el error. ¿Qué es lo que deberían haber hecho? Lo que dice la Biblia. ¿Qué dice Santiago, capítulo 4, versículos 13 al 17? Dice, vamos ahora, los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no saben lo que será mañana, porque ¿qué es su vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en sus soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Bueno, pues si el Señor quiere, se hace de esta manera, pero no le preguntan al Señor. Es que debe ser así, porque así por tradición y generaciones me lo han enseñado, porque yo he entendido que esto dice, a Dios me habló y me dijo, porque ahora Dios le habla a todo el mundo, y les da tours hacia el cielo, tours al infierno, los lleva, que conozcan y los regresa. Bueno, eso es lo que dicen. Se quieren hacer famosos, su nombre. Y sí, lo pueden lograr. Tal vez es como el fariseo y el publicano. El fariseo que oraba y decía, te doy gracias que no soy como este hombre. Yo sí oro, ayuno 2 veces por semana, yo diezmo, etcétera. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Pues ya tuvo lo que quiso, logró lo que quería, que todos se dieran cuenta qué tan bueno era. Pero salió sin nada. Mas el otro hombre que se humilló delante de Dios, dice, sí salió con una recompensa. Igualmente ellos tendrán su iglesia, miles de congregantes, o tal vez cientos de iglesias que se les adhieren, pero ya son famosos, ¿ok? Y ya lograron lo que querían. Hasta ahí van a llegar, no más. Bueno, Juan el Bautista nos da un buen ejemplo de cuál debe ser el nombre que debe ser exaltado, no el del fundador de la iglesia. Es el personaje humano. ¿Qué es lo que dijo Juan el Bautista cuando se le preguntaron? Dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Y eso no es lo que vemos en esos personajes, de esas mega iglesias, ¿verdad? Vemos que ellos quieren seguir creciendo. Y bueno, porque va a crecer también el dinero, pero no quieren ir menguando. Cuando sienten que alguien sobresale un poco sobre ellos, tratan de apagarlo inmediatamente. Lo vimos nosotros en la iglesia de donde salimos. Esa es la soberbia que manejan ellos. En esa soberbia de que Dios provocara ese esparcimiento, ¿verdad? El temor que Dios los llevara otra vez a esa dispersión, buscaron hacer famoso su propio nombre, mostrando que eran suficientes y que no necesitaban a Dios. Ahí está el principio también del humanismo y de las religiones actuales. Juan el Bautista, ya vimos, nos dio un buen ejemplo, pero también Pablo nos habla en Filipenses 2, 9 al 11, cuál debe ser la honra que se le debe dar. Dice Filipenses 2, 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bien. Decía entonces Génesis que se querían hacer esa ciudad y esa torre. Hagamos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Dijimos, hasta ahí nos quedamos, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. La cúspide no es que intentaran que llegara muy alto la cúspide al cielo, no. El término original diría
una cúspide para el cielo. En otras palabras, una cúspide que estuviera dedicada a la adoración de los cielos, zodiacos, si quieren llamarle así, a la veneración de las estrellas, a esas ideas que tenían sobre los dioses en las estrellas. El principio de la religión humana es que el hombre en su ignorancia y su maldad, intentando alcanzar a Dios, construyendo de la tierra hacia el cielo, cuando en realidad es del cielo hacia la tierra. Lucas 19:10, el Señor Jesús nos dice esto: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. De ahí viene la salvación. El principio de la religión humana siempre es: yo busco a Dios. ¿Y cómo? Pues me invento cómo buscar a Dios. Pero yo tengo que entender que es Dios el que buscó al hombre, y es el principio no de la religión, sino de la comunión, de esa relación personal de Dios con el hombre. El Señor Jesús es la puerta, realmente. Ese significado de Babel, que es puerta a Dios o puerta a los dioses, pues la verdadera puerta es el Señor Jesús. Juan 10:9, él así lo dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Así es de que Él es la única puerta, no hay otra puerta. Podemos hablar de otras puertas que simbolizaban también al Señor Jesús. La puerta del arca de Noé era una sola puerta, solamente por ahí se podía entrar, y el Señor fue el que cerró la puerta. Era una única puerta de salvación. También la puerta de entrada al tabernáculo era una sola entrada, no había varias entradas, era una sola entrada y solamente por ahí se podía entrar. O igualmente, ya que estaba construido el templo de Jerusalén, una única puerta para entrar al lugar santísimo. Y el Señor Jesús pone el ejemplo aquí de la puerta del redil. Bueno, pues el pastor, dice algunos comentarios, el pastor generalmente cuando volvía a meter al rebaño al redil, él se ponía en la puerta y a veces quedaba ahí a velar, a cuidar para que no salieran. En la puerta me refiero al marco. A lo mejor ponían algunas trancas para que no salieran, pero en ocasiones se ponía él como puerta y él cuidaba que no saliera nadie ni entrara nadie. Y sí dice que el que entra por atrás, brincándose la barda, es ladrón y salteador. Bueno, en el caso de toda esta multitud que está en esa llanura y que empezaron a edificar su ciudad y su torre muy alta, Dios Trino siempre estuvo ahí. Él estuvo observando todo lo que hacían. Es cierto que los versículos 5 y 6 y 7 dicen: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. No es que Dios no estaba ahí, siempre estuvo ahí. Dios Trino siempre estuvo ahí. La idea es que les tuvo misericordia, estuvo paciencia, esperando a ver si reaccionaba la gente, si el pueblo se volvía a él, si se arrepentían, en otras palabras. Pero en esa necesidad que tuvieron, no lo hicieron. Ellos se unieron y se rebelaron en contra de Dios. Pero Dios emite su sentencia: que se confundan las lenguas, que haya nuevos lenguajes en cada uno de ellos y que no se puedan entender entre ellos. Al final Dios en esa confusión logró que se esparcieran, porque entonces no se entendían y empezaron a formarse los grupos que sí se entendían y se empezaron a esparcir. Resulta curioso que algo semejante en cuanto a confusión surgió en la iglesia del Nuevo Testamento, ¿verdad? Si leemos en Hechos capítulo 1, versículo 8, está el Señor Jesús resucitado con los apóstoles y les está dando una orden.
pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Ahí les está dando una orden: salgan, vayan y prediquen el Evangelio, aquí, allá, más allá y hasta lo último de la tierra. Y curiosamente, ¿qué hizo la iglesia? Dijeron, sí señor, sí señor. Y una vez que vino el Espíritu Santo, se quedaron ahí, no salieron. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Permitir que hubiera persecución. ¿No? Eso lo vemos en Hechos, capítulo 11, versículo 19. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Bueno, una vez que ya estaban juntos y no quisieron salir, Dios permite la persecución y ahora sí se esparcieron, ¿verdad? Es la semejanza que podemos tomar, la confusión, digamos, que hubo en ese momento, una confusión espiritual en el sentido de que ahora los vamos a perseguir y los vamos a perseguir para matarlos. Entonces tuvieron que huir y en esa huida fueron compartiendo y predicando. Una manera que Dios usó para que obedecieran, ¿verdad? Y recordemos que Dios dice que a sus hijos los disciplina. Dice, Dios no tiene bastardos, Él tiene hijos y a veces tiene que disciplinarnos y azotarnos, ¿verdad? Bueno, eso permitió con la persecución. Versículos 8 y 9, dice, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Son esparcidos, dejan de construir la ciudad. Ojo, dejaron de construir la ciudad. Ese gobierno mundial civil lo dejaron de construir, pero no dice que no lo iban a intentar, como ahora está sucediendo con el famoso orden mundial, ¿verdad? Se quiere construir otra vez ese gobierno mundial, pero no dice que dejaron de construir la torre, solamente dice, dejaron de construir la ciudad, de edificar la ciudad. No dice que la torre, o sea, esa enseñanza espiritual, esas nuevas religiones no se han dejado de construir. Como les he dicho, siguen construyendo, siguen saliendo nuevas religiones con nuevas ideas, nuevas modas por todos lados. Un sistema religioso que quiere confundir a la gente y lo ha hecho, lo ha logrado, ¿verdad? Uno no entiende cómo esas líderes que se han levantado pueden llevar a que se suiciden por amor a su seguidor, ¿verdad? Con una mentira que les dan, que dice la Biblia, que dice esto, no es cierto. Son interpretaciones que ellos se han hecho. La humanidad desde el Edén ha creado su propio sistema religioso, dentro del cual también están prácticas ocultistas. Y con estos vamos a terminar con estos pasajes en lo que es esta enseñanza para este día. Son varios pasajes, pero vamos a tratar de abarcarlos. Ok, prácticas ocultistas y astrológicas. Vámonos a Isaías 47, versículos 12 y 13. Está dando un juicio contra Babilonia, precisamente, ahí, y dice, estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, que eran religiones que estaban ahí formadas, que incluían eso, hechizos. Que hoy en día también, si uno usa un amuleto, es una forma de hechicería que me va a traer suerte, ¿verdad? O me va a proteger. Es una forma de hechicería. Dice, estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizá podrás mejorarte, quizá te fortalecerás. O sea, a lo mejor te va a servir de algo a ti. Te has fatigado en tus muchos consejos, pero comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti.
Así es de que aquella persona que afecta al zodíaco, pues está diciendo Dios, emitiendo un juicio, dice, a ver, que te ayuden ahorita, cuando yo traiga este juicio, que te vengan y que te ayuden. Perdón, segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 5. Dice así, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodiaco, y a todo el ejército de los cielos. Yo lo siento por aquellos que se van a cargar a las pirámides cada 21 de marzo, ¿verdad? Pero bueno, ahí están incluidos. Son las nuevas religiones, confusión religiosa. Vamos a Éxodo 34, 13. Otras de las religiones. Dice, está dando instrucciones para cuando entraran a la tierra prometida, lo que deberían dejar de hacer y lo que sí tenían que hacer. Dice, derribarán sus altares y quebrarán sus estatuas y cortarán sus imágenes de acera. Acera, una diosa. Así es de que era otra religión. También están los dioses egipcios, ¿verdad? Lo vemos en Éxodo 32, versículo 4. Dice, cuando estaban ahí en el desierto y veían que Moisés no bajaba y se empiezan a inquietar y le dicen a Aarón que les fabrique un dios que los lleve de regreso. Dice, y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Los dioses egipcios, o de la religión que habían dejado allá atrás. Jueces 2:13. Ahí Dios está condenando o hablando de la apostasía de Israel. Está diciendo de todo lo que se olvidaron, ¿verdad? Dice capítulo 2, versículo 13. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Astarot, la diosa, creo que la misma es Acera. Pero bueno, está recriminándoles ahí su acción de haber olvidado a Dios y se fueron por esas nuevas religiones. Si nos vamos a Jeremías, capítulo 7, versículo 18, una reprensión que da Dios al pueblo de Israel. Dice, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo, y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Está hablando Dios, ¿eh? Y él dice que hasta la reina del cielo, interprétese como se interprete, ya saben quién es. En el Nuevo Testamento también se dieron casos de las modas, ¿verdad? Moda religiosa. Y lo vemos ahí con el Señor Jesús cuando reprende a los fariseos. Les dice en Marcos 7, del 7 al 9. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios se aferran a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacen muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Tal vez los que quieren hacerlos regresar al judaísmo, ¿verdad? Los mesiánicos, tal vez. Mesiánicos, pero que quieren establecer nuevamente el ceremonial del Antiguo Testamento. Si nos vamos a 2 Timoteo capítulo 4, Pablo está hablando de los últimos días, cómo estarán los religiosos de los últimos días. Dice, porque vendrá cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas, que es lo que pasa hoy en día con todas las nuevas religiones que van surgiendo. Pedro también advierte contra los falsos maestros. Segunda de Pedro 2:1.
Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes, o sea, nosotros, falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. El apóstol Juan nos habla, nos advierte a la iglesia también sobre lo que iba a venir, sobre los falsos maestros. Y en 2 de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice así: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. El anticristo, el que se pone en lugar de Cristo, el que está en contra de Cristo. El anticristo, el ungido, el que se cree ungido. Judas también nos habla de cuidarnos de los falsos maestros. En Judas, versículo 4, capítulo 1, versículo 4, dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, ahí se ha hablado que hay un plan de introducir encubiertamente ciertos personajes en las iglesias, verdaderas iglesias cristianas, para que desde adentro empiecen a traer confusión, empiecen a atraer hacia otros caminos a la gente. Y yo escuchaba el testimonio de un supuestamente pastor que se salió de la iglesia para irse a la iglesia tradicional y se jaló como 50 miembros de la congregación con sus verdades, verdad que él había descubierto. Y sabemos que es un plan que existe, meter infiltrados para empezar a confundir desde adentro y lograr sacar a la gente. Y bueno, terminamos con Eclesiastés 1:10. No hay diferencia en lo que sucedía antes a lo que sucede ahora. Eclesiastés 1:10 dice: ¿y hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay nada nuevo bajo el sol, en otras palabras. Eso nos previene para que no caigamos en las modas, en las nuevas ideas que llegan a las iglesias. Declara, confiesa, yo declaro, decreto, confieso, porque tengo en la mente la palabra positiva. Porque si no lo digo, me va a venir lo que yo diga. Lo que dices, recibes, decía un libro que se editó hace mucho tiempo. Y entonces vienen esas ideas, esas modas, esas que maldiciones generacionales, que si no te la rompes, te va a seguir por todas tus generaciones, puras mentiras, ¿verdad? Nos previene entonces para que no caigamos en las modas, en las prácticas extrabíblicas que están fuera de la sana interpretación integral de toda la palabra de Dios. Tenemos que estar muy alertas porque pues el anticristo, a fin de cuentas, va a ir introduciendo sus propias ideas. Una de ellas, que ya está está tomando forma, sobre todo en las iglesias anglicanas, es pueden casar personas del mismo sexo, no hay problema. Dios ama a todos por igual. Bueno, es algo que está introduciendo una verdad a medias. Sí, Dios ama a todos por igual, pero también a los pecadores los va a condenar por igual, sea quien sea. Así es de que debemos tener mucho cuidado. Por eso fue que el tema general de este día fue la religión falsa. Babel, la religión falsa. La puerta a Dios, la puerta que se hace el hombre a Dios. Uno se la inventa, uno se la crea, uno se forma esa religión. Cuando Dios no es una religión, ni Cristo es religión, es una persona viva, nos llama a una comunión con Él, a una relación personal, a conocerlo, a entenderlo y realmente ver su corazón. Él nos deja ver su corazón en esa relación íntima. Bien, así concluimos el estudio de este día, entendiendo
esas advertencias. Va a haber muchos que traten de meter infiltradamente de una manera muy ligera, poco a poco, en las iglesias ideas, esas modas, esas enseñanzas que están fuera de todo el contexto integral de toda la Biblia. Debemos estar muy alertas porque va a ser una manera que el anticristo trate de traer esa confusión, esa Babel espiritual en las personas. Y cuando eso sucede, entonces empieza a derrumbarse toda la estructura. Nos vemos la semana que entra en el nombre de Jesús y les dejo ver lo que sigue pasando en el mundo, que gracias a Dios, si no ha pasado con nosotros, gracias a Dios. Si ya les pasó a ellos, pues que Dios les ayude, oren por ellos, estemos conscientes que posiblemente allá también hay hermanos en Cristo que están padeciendo, no sabemos por qué, sabemos que Dios está con ellos, pero en su momento ellos entenderán por qué. Primeramente Dios, nos vemos la semana que entra. Esta mujer casi resultó enterrada viva. Los equipos de rescate se apresuran para liberarla de los escombros de un edificio colapsado. Uno de los muchos que se derrumbaron en esta ciudad turística turca este viernes. Pensé que el piso se había hecho añicos. En el momento no puedes ni pensar, solo puedes tratar de salir. Todo colapsaba a nuestro alrededor. Afortunadamente, nuestro edificio se mantuvo intacto, pero estábamos en pánico y logramos salir en el último minuto. La tierra tembló durante al menos 25 segundos, según testigos, después de que el terremoto sacudiera las costas del mar Egeo. Al seísmo le siguieron 67 réplicas con temblores que se percibieron en Atenas y Estambul. Estaba en mi tienda, hablaba con alguien y sentí que nos empezábamos a mover. Todo se agitaba. Yo veía como nuestro edificio se sacudía y luego lo vi colapsar. Un tsunami de baja intensidad inundó las calles de algunos distritos y causó mayores daños al arrastrar los escombros. La isla griega de Samos también sufrió la pérdida de vidas, daños e inundaciones. Los líderes de ambas naciones se comprometieron a apoyarse mutuamente. Los sismólogos han advertido que pueden esperarse fuertes réplicas en las próximas semanas.